Bienvenidos al Espacio Cabecom. Yo soy Melissa Aldejar, su directora ejecutiva, y hoy quiero presentarles a Francisco Cabrera y a su equipo de Cabrera & Co, que desde México nos han grabado 3 maravillosas cápsulas en donde nos van a dar las claves más importantes para potenciar el desarrollo de tu emprendimiento. Que lo disfruten. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes, ¿cómo estás? En esta primera cápsula que vamos a grabar el día de hoy para la Cámara Venezolana de Comercio en Chile, donde estaremos platicando de nueva segmentación y posicionamiento, es súper importante para nosotros conocer tu perspectiva y que nos compartas un poco de todo tu conocimiento. Perfecto. Empezamos con algunas preguntas que nos darán la pauta para la conversación el día de hoy. Empezando con temas relacionados a la población chilena, cuéntanos, Francisco, de todo el research previo a esta conversación, ¿cuáles son los datos sociodemográficos que el equipo de Cabrera & Co encontró de la población chilena y que más han llamado tu atención? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder participar con estas cápsulas que estaremos grabando de manera recurrente para todos los miembros de la Cámara Venezolana de Comercio en Chile. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que más me llamó la atención? La verdad que es increíble que en Chile haya casi 20 millones de habitantes y el número de teléfonos móviles sea casi el doble de la población, a lo cual efectivamente me hace pensar que la tecnología y las herramientas digitales para la venta están 100% inmersas hoy en día en la economía chilena. Claro que hay que saber diferenciar muy bien entre lo que es un mercado B2B y un mercado B2C, porque cuando hablamos de un nuevo segmento en el que enseguida y en un ratito más entraremos a detalle, tenemos que pensar no solamente cómo se caracteriza, qué tipo de perfil sociodemográfico, habitudinal, preferencial, de costumbres puede llegar a tener, sino dónde comienza y dónde acaba todo el proceso de decisión de compra, que al final es lo que más tenemos que analizar y de una forma constante para entender si efectivamente nuestro producto, nuestro servicio está 100% y bien posicionado. Además, viendo también otras estadísticas que por ahí os estamos compartiendo, efectivamente se puede ver que el principal uso de Internet es o para búsqueda de información, o para ocio, o para entretenimiento, o para búsqueda de nuevos productos o nuevas alternativas de consumo, no solo para consumidores finales, sino empresariales. Aquí la gran pregunta es, ¿dónde puedo encontrar ese nuevo consumidor? ¿Y qué diferencia al nuevo consumidor que actualmente mi empresa ataca versus al que teníamos antes de la pandemia? Porque hay que reconocer que no solamente por la digitalización de los procesos, sino también porque todos, hablando de cualquier tipo de nivel en una cadena de valor, nos hemos vuelto mucho más exigentes y necesitamos que las empresas estén en el tiempo disponibles, por supuesto, que nosotros como clientes pues lo necesitemos, ya no solo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que honestamente es algo que caracteriza, y sobre todo hablando en el mercado chileno, algo que llamó mucho mi atención, y sobre todo pensando o comparando con mercados como lo pueden ser el mexicano, donde Cabrera & Co opera, o el español, de donde soy nativo, donde definitivamente en México, por ejemplo, nos encontramos un cliente que puede empezar en un canal comercial tradicional y acabarlo en el virtual o 100% a la inversa. Las estadísticas que hemos encontrado de Chile nos demuestran absolutamente lo contrario. Consumidor que empieza en una plataforma online termina su compra en dicha plataforma, al igual que en un método tradicional de compra. Entonces, esto nos deja menor holgura a la hora de poder desarrollar estrategias no solamente de marketing, sino también de ventas, pero lo que sí es cierto es que nos hace muy especialistas por cada canal de venta en el que nos queramos posicionar. Francisco, muchísimas gracias por tu aportación. Qué información tan relevante y de valor para nuestros emprendedores y colaboradores. Retomando un poco la conversación previa, me gustaría ahondar más en el tema de la segmentación. Respecto a esto, cuéntame, ¿cuál es tu recomendación o cuál es tu perspectiva sobre qué tipo de nuevo mercado considerarías que una empresa chilena no puede dejar de lado? A ver, es muy importante, antes de empezar a responder esta pregunta, considerar los 3 segmentos que cualquier empresa, sí o sí, aunque esté empezando, debe tener identificados para poder diversificar sus estrategias comerciales. Y vámonos del más, no al menos importante, pero quizás al que más nos cuesta
poder tener. El primero es el cliente actual. Es el que ya me consume, es el que ya es fiel, es el que apuesta por mi oferta de valor versus el que le pueden ofrecer infinidades de competencias y al que, en última instancia, debemos cuidar, que por cierto, es el más rentable de todos, porque seamos realistas, cuando empezamos a cuidar a un consumidor que ya es leal, no solamente el departamento de marketing o de ventas es el que entra en juego, es el motor de toda la compañía el que hace que ese cliente esté con nosotros y que, como mencionaba en la pregunta anterior, la exigencia o la inmediatez que ahorita todos requerimos se dé en el tiempo y en la forma que el cliente lo quiere. En segunda instancia tenemos al cliente potencial, es el que está con la competencia, sí conoce el tipo de producto o servicio que vendemos, pero por alguna razón aún no ha apostado por nosotros. Es cierto que es mucho más caro, podría decir hasta 3 veces más caro que retener a un actual, sin embargo, a largo plazo es el que mayor rentabilidad me da. Si tenemos tiempo, en futuras cápsulas entraremos en esta explicación que creo que os puede interesar de una manera, bueno, pues bastante amplia. El tercero, el más complicado y por tanto el más costoso, el excliente, que por cierto, aunque seamos emprendedores, todos los que ya tenemos como mínimo un mes de vida de operación, ya tenemos exclientes. Y volver a recuperar a alguien que quedó dolido, insatisfecho, descontento por algo que le dimos y no tuvo más remedio que irse con otro negocio que nos ofrecía exactamente lo mismo y a veces incluso hasta más caro que nosotros, estamos de acuerdo que es el más caro de poder recuperar. Teniendo estas 3 diferencias, cada una con sus respectivas acciones y, por cierto, cada cual con su respectivo embudo comercial y sus respectivos responsables, donde podamos desarrollar una especialización híbrida en el que marketing principalmente entre en las primeras y últimas etapas del embudo y dejemos a los buenos comerciales en las intermedias, donde se da seguimiento, donde se negocia, donde realmente se puede llegar a cerrar el contrato, la venta o esa fidelidad o lealtad a largo plazo. Cuando ya tenemos esos 3 embudos completamente diferenciados y efectivamente bien identificados en cuanto al segmento, ahí es cuando podemos empezar a preguntarnos, ¿hay un tipo de cliente o un nuevo cliente que no esté atacado o que no esté lo suficientemente satisfecho desde nuestro lado? Seguramente sí. Y os quiero poner un ejemplo. A raíz de la pandemia, todas esas empresas que no pudieron aumentar su rentabilidad ni por una subida de precios ni por una subida del volumen de venta, que al final son las 2 principales variables que te hacen incrementar esta parte de la balanza llamada ingresos, pero tampoco pudieron reducir sus gastos, porque los sueldos siguen siendo los mismos o porque aunque hubo recorte de personal realmente se encareció el poder mantener la cadena de suministro, la compra y la continuidad de la materia prima. En fin, seguro que muchos y muchas de vosotras conocéis y os suena familiar lo que estoy diciendo. El no cliente, que es el que vengo a introducir el día de hoy, es aquel que no conoce tu producto, tampoco el de la competencia, y que creen si lo consume. Muchas veces cuando estoy dando talleres o impartiendo clases referente a estos temas, inclusive, Fernanda, tú lo sabes, nos ha pasado con algunos de nuestros proyectos más importantes y les hablamos de este segmento del no cliente. ¿Quién es el no cliente? Si no me conoce y tampoco la competencia, ¿cómo sé que me consume? ¿Cuántos de vosotros y de vosotras no coméis pasteles que no compráis en una dulcería o en una pastelería, sino que después de adquirir todos los ingredientes en el supermercado los cocináis, que por cierto puede inclusive ser una experiencia adicional, y después lo consumís o lo lleváis a un evento, una fiesta, un cumpleaños que tenéis? ¿O cuántos de vosotros y de vosotras no hacéis deporte en casa con vídeos de YouTube que, por cierto, gratuitamente están al alcance de todos? ¿Qué tenemos que hacer los que somos dueños de pastelerías o dueños de centros fitness o de gimnasios? Es entender el por qué hay gente que inclusive puede llegar a consumir más de nuestro servicio que el que me paga y viene todos los días a mi punto de venta o a mi lugar de deporte, pero lo siguen haciendo en casa. ¿Qué tipo de beneficio? Y ese es un concepto muy importante que quiero que os llevéis el día de hoy. ¿Qué tipo de beneficio emocional es el que debemos darles para que dejen de hacer dentro de sus hábitos y preferencias, como antes mencionaba, en cuanto a características de segmentación, lo que actualmente hacen y puedan ir poco a poco migrando con nosotros? Para ello hay nuevas estrategias de clientes de primera vez. Investiguen al respecto, pero las estrategias de clientes de primera vez son aquellos beneficios adicionales más allá de reducción de precio que damos a esas personas que efectivamente empiezan a gastar por primera vez en su vida en un producto o servicio determinado
pudiendo llegar a ser los mejores clientes que nuestra cartera de ventas pueda llegar a tener. Por favor, con toda confianza, si hay más dudas con alguno de los conceptos, recordad que estos son cápsulas. La idea es que me hagáis llegar preguntas que de verdad, con todo el placer, podré ir respondiendo, ¿vale? ¿Y algo más, Fer, por ahí que rebotar? Qué interesante todo lo que mencionas, Francisco. Esto nos da una perspectiva mucho más amplia sobre cómo y a quién dirigirnos, aun cuando sea nuestro target o todavía no lo sea. Fíjate que en los últimos años, gracias a todos los clientes y nuevos proyectos con los que hemos tenido oportunidad de colaborar aquí en Cabrera & Co., y no solo en México, sino también en el extranjero, nos hemos dado cuenta de que muchas empresas que antes de la pandemia tenían una imagen muy bien posicionada con su público objetivo, ahora ya han perdido market share gracias a todas estas compañías de nueva creación, startups e incluso algunos unicornios que van tomando las riendas según el tipo de sector en el que operan. En el caso contrario, y enfocándonos a estas empresas nuevas que toman mucha fuerza, presencia y relevancia en tan poco tiempo, con tu experiencia y todo tu conocimiento, ¿cómo y qué crees que pueden hacer para acelerar y fortalecer su posicionamiento de manera tan rápida? Buena pregunta, porque es cierto, nos han llegado muchos proyectos, muchos de empresas súper fortalecidas y líderes en su sector que a raíz de la pandemia y de esa segregación del mercado en nichos tan pequeños de consumidores, donde antes estaban muy bien posicionados y definitivamente, seguro que todos y todas conocéis, ¿no? La matriz de posicionamiento donde todos siempre aspiramos a estar en el cuadrante superior derecho. No, pues muchas de estas empresas que venían a nuestras manos estaban durante más de 20 años en dicho cuadrante, pero ¿qué creen? A raíz de la pandemia y de esa segregación de mercado, empezaron a estar en los otros tres. Situación antes vista en según qué tipo de modelo de negocios. La verdad que aquí yo lo pensaría, y sobre todo desde vuestro punto de vista, que sois emprendedores, al igual que yo en algún punto lo fui, ¿cuál es la ventaja competitiva que una empresa de reciente creación o una empresa que aún no tiene el suficiente peso del mercado en cuanto a conocimiento masivo por parte de nuestros consumidores, realmente es capaz y tiene potencial de poder robar ni siquiera un 0.01% del market share de un monstruo que lidera cualquier tipo de sector? Aquí hay algunos aspectos que deberéis estar viendo en la pantalla que tenéis que analizar sí o sí de vuestro consumidor y no solamente de los tres segmentos que antes mencionaba que son imprescindibles, como decía, para cualquier empresa, sino de los inno-lovers o de los techno-lovers o por supuesto de los early adopters, todos aquellos que están dispuestos a probar algo nuevo, aun a pesar de que no lo conozcan, qué tipo, como también dije, de beneficio emocional es el que están buscando en función a, por ejemplo, los gustos y preferencias que puedan compartir con su círculo social. Por ahí os invito a ver una plática TED que hace ya 5 años di en Alemania, referentes a los equilibrios personales y profesionales que una persona puede llegar a tener. Indago y entro un poquito más a fondo en ese tipo de social links, como le llamo, que efectivamente llegan a influir incluso más que los propios patrones familiares, de los cuales también platico en dicha plática, referente al tipo de influencia que el consumidor tiene cuando se quiere casar con una marca y se quiere llegar a posicionar. Hay un estudio de mercado que una agencia de Nueva York, MLMD, algo así, después os lo hago llegar en el texto de la cápsula, para no cometer errores, ya llevan creo que más de 5 años publicando el mismo reporte llamado Brand Intimacy. Básicamente es cómo un consumidor, en este caso norteamericano de Estados Unidos, se casa con una marca en función a 6 arquetipos de beneficios emocionales que puedan llegar a tener linealidad con su personalidad, su estándar o estatus o calidad de vida buscada, etcétera, etcétera. Entre ellos, por no mencionar todos, nos encontramos la indulgencia, la nostalgia, ritual o de qué manera una marca se forma o se hace parte de nuestro día a día, de forma en que si la dejamos de usar, se nos olvida en casa, se acaba y tenemos que esperar a ir al supermercado para poder volver a consumirla. Ese día, como consumidores, nos sentimos mal. Pensad, por favor, ahorita más que como emprendedores, como consumidores, con qué tipo de marcas, y ojo, no os vayáis a lo fácil, no penséis en el teléfono móvil. Ahí todos, por supuesto, somos codependientes por algunos de los argumentos que mencionaba al inicio de esta cápsula.
Pero esas mismas respuestas que vais a haceros a vosotros mismos cuando os preguntéis con qué marcas estáis tan casados que el ritual, la nostalgia o la indulgencia se dan por sí sola, son aspectos que nosotros, como marcas nuevas, debemos empezar a detonar desde el primer día a cualquier early adopter que empiece a consumirnos. Y no solo eso, algo que nos ha funcionado muy bien en nuestros proyectos es pedir retroalimentación, feedback a esos primeros clientes que vamos teniendo. Yo no sé por qué en Latinoamérica nos cuesta tanto tener una relación directa, clara, transparente con los clientes. Nos da miedo que nos digan la verdad. Y mucho más miedo a ellos les da decírnosla. No, abran un foro de opinión donde realmente puedan tener algunos clientes, considerémosles VIP, donde nos puedan decir qué tenemos que seguir mejorando o cuáles, dentro de todos los momentos de la verdad en nuestro ciclo de valor, son los que más frustraciones le generan. American Express no es el banco que en este reporte de la agencia de marketing de Nueva York siempre sale como el number one en cuanto a la afinidad que tiene con el consumidor norteamericano. Y no precisamente porque cualquiera se puede permitir el lujo de pagar una tasa de anualidad, una cuota de anualidad de un American Express. Es porque se encargaron de concentrar todas las frustraciones que el resto de bancos, bueno, pues por desgracia, daban a sus clientes cuando había un cargo doble a la tarjeta, o algo no reconocido, o se perdía, o se extraviaba en el extranjero. Son muchos factores, son muchos momentos de la verdad. Repito, el mismo concepto. Todos aquellos que puedan generar momentos amargos, que por cierto en todos ellos entraremos en futuras cápsulas, esos enfóquense en traducirlos en lo que se conocen como momentos estelares. Y si puede ser en aquellos que empiezan a consumirnos, aunque la rentabilidad de nuestra venta no sea tan alta como cuando estandaricemos procesos, no tengan miedo de hacerlo, porque de verdad os aseguro que es el único camino que a los emprendedores nos puede llevar al éxito. Y además pensemos en esta mezcla tan padre que vosotros tenéis, venezolanos emprendiendo en Chile, qué mejor que cualquiera de vuestro círculo cercano que realmente se pueda llegar a convertir en un embajador de marca completamente gratuito. Esa es la clave del posicionamiento hoy en día. Francisco, gracias por esta primer cápsula. Qué información tan relevante y llena de valor para todos nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias y gracias a todos y a todas por vuestra atención. Os mando un abrazo.